Hay marcas que venden ropa, otras venden lujo, pero existe una marca que, sin quererlo, terminó vendiendo algo mucho más poderoso, la sensación de pertenecer a un mundo al que casi nadie puede entrar. Vivimos en una época donde las marcas hacen todo lo posible por llamar nuestra atención. Inundan nuestras redes sociales con anuncios. Pagan millones de dólares a celebridades para que usen sus productos. Abren tiendas gigantes en las avenidas más importantes del mundo. Y pelean todos los días por aparecer frente a nuestros ojos. Pero, ¿qué pasaría si una marca decidiera hacer exactamente lo contrario? ¿Qué pasaría si, en lugar de perseguir clientes, hiciera que los clientes la persiguieran a ella? Esa es la historia de Chromearts. Y aunque hoy es una de las marcas más exclusivas del mundo, lo más sorprendente es que nunca nació con esa intención. No fue creada para conquistar las pasarelas de París. No fue diseñada pensando en celebridades de Hollywood. Ni siquiera fue imaginada como una marca de moda. Todo comenzó en un lugar donde nadie hubiera esperado encontrar el origen de un imperio de lujo, un pequeño taller, el olor a cuero recién cortado, herramientas esparcidas sobre una mesa, y un grupo de motociclistas que solo quería fabricar ropa resistente para recorrer kilómetros de carretera, porque antes de que Chromearts apareciera en los cuellos de Travis Scott, antes de que Kanye West convirtiera la marca en parte de su identidad, antes de que Rihanna, Drake o Bella Hadid la llevaran por las calles de Nueva York o Los Ángeles. Chromearts era simplemente una solución a un problema muy sencillo. La ropa que existía para motociclistas no era lo suficientemente buena. Y fue precisamente esa obsesión por hacer las cosas bien lo que terminó cambiando el rumbo de la marca para siempre. Lo curioso es que muchas de las empresas más exitosas del mundo comenzaron intentando resolver un problema. Nike quería fabricar mejores tenis para corredores. Apple quería hacer computadoras más fáciles de usar, y Chromearts solo quería fabricar la chamarra perfecta para un motociclista. Nunca imaginaron que décadas después una simple camiseta con una cruz gótica llegaría a costar cientos e incluso miles de dólares. Porque aquí ocurre algo muy extraño. Mientras la mayoría de las marcas de lujo necesitan convencerte de que son exclusivas, Chromearts jamás sintió esa necesidad. No llena las ciudades con anuncios espectaculares. No lanza campañas publicitarias gigantes, ni siquiera facilita comprar sus productos, y, paradójicamente, eso hizo que más personas los desearan, porque existe una regla que parece repetirse una y otra vez en la naturaleza humana. Cuanto más difícil es conseguir algo, más valor creemos que tiene, y quizá esa sea la primera gran lección de esta historia. El lujo nunca ha consistido únicamente en el precio, consiste en la sensación de que no cualquiera puede tenerlo. Pero para entender cómo una pequeña marca de motociclistas terminó convirtiéndose en un símbolo de estatus alrededor del mundo, primero tenemos que conocer al hombre que nunca soñó con cambiar la industria de la moda, un hombre llamado Richard Stark, y lo más curioso, es que ni siquiera quería trabajar en ella. Hay una frase que dice que las mejores empresas nacen porque alguien intenta resolver un problema, y si eso es cierto, entonces Chromearts nunca debió existir como una marca de lujo. Richard Stark nunca estudió diseño de moda, tampoco soñaba con desfilar en París, ni mucho menos con vestir a algunas de las celebridades más famosas del planeta. Su mundo era completamente diferente. Le gustaban las motocicletas, las carreteras, el cuero, y todo aquello que representaba la libertad de recorrer kilómetros sin importar el destino. Durante los años 80, Stark trabajaba vendiendo artículos de cuero y participando en pequeños proyectos relacionados con el mundo biker. Pasaba gran parte de su tiempo rodeado de personas que compartían la misma pasión por las motocicletas, y fue ahí donde comenzó a notar algo que lo molestaba. La ropa disponible simplemente no cumplía con sus expectativas. Las chamarras se desgastaban demasiado rápido, los accesorios parecían hechos para verse bien, pero no para durar. Y cuando pasas horas sobre una motocicleta, entiendes que la apariencia importa mucho menos que la calidad. Así nació una idea. No quería crear una marca de lujo, solo quería fabricar prendas que él mismo quisiera usar. En 1988, junto con John Bowman y Leonard Kamaut, fundó Chromearts en Los Ángeles. El nombre ya reflejaba perfectamente la personalidad del proyecto. No sonaba elegante, no sonaba refinado, sonaba rebelde. Desde el principio dejaron claro que no iban a seguir las reglas de la industria, mientras otras marcas buscaban reducir costos produciendo en masa. Ellos hacían exactamente lo contrario. Cada pieza se fabricaba con materiales de alta calidad. El cuero era seleccionado cuidadosamente, la plata era trabajada a mano,
y cada detalle recibía el tiempo necesario. Era un proceso lento, mucho más caro, y, desde un punto de vista empresarial, poco eficiente. Pero Richard Stark nunca estuvo obsesionado con fabricar más, estaba obsesionado con fabricar mejor, y esa diferencia cambiaría el destino de la marca, porque cuando haces un producto pensando únicamente en la calidad, sucede algo muy curioso, la gente comienza a hablar de él sin que tengas que pedirlo. Las primeras chamarras empezaron a llamar la atención dentro de la comunidad biker, no porque llevaran un logotipo enorme, ni porque aparecieran en anuncios, sino porque quienes las usaban hablaban maravillas de ellas. Y pocas campañas publicitarias son tan poderosas como una recomendación sincera. Con el tiempo, Chrome Earth dejó de fabricar únicamente chamarras. Comenzó a crear cinturones, anillos, pulseras, collares. Cada pieza conservaba la misma esencia, cruces góticas, plata esterlina, un estilo oscuro que parecía desafiar todo lo que estaba de moda en ese momento. Sin darse cuenta, Richard Stark había creado algo mucho más grande que una marca de ropa, había construido una identidad. Y cuando una marca consigue que las personas no solo compren sus productos, sino que también adopten su forma de ver el mundo, deja de vender objetos, empieza a vender pertenencia. Pero todavía existía un problema. Chrome Earth era conocida únicamente por un grupo muy pequeño de personas. Fuera del mundo biker, prácticamente nadie sabía que existía. Y eso pudo haber sido el final de la historia. Sin embargo, a veces basta con que una sola persona descubra tu trabajo para que todo cambie. Y en el caso de Chrome Earth, esa persona pertenecía a una de las bandas de rock más importantes del planeta. Durante años, Chrome Earth siguió siendo una marca casi invisible para el público. No aparecía en comerciales, no patrocinaba eventos, no buscaba estar en revistas de moda, mientras otras empresas invertían millones intentando llamar la atención. Richard Stark seguía concentrado en una sola cosa, fabricar piezas de la mejor calidad posible. Y fue precisamente esa obsesión la que terminó llamando la atención de las personas correctas. A finales de los años 80 y principios de los 90, varias bandas de rock comenzaron a descubrir Chrome Earth. El estilo oscuro de la marca parecía hecho para ellos. El cuero, la plata, las cruces góticas, todo encajaba perfectamente con la estética rebelde que dominaba esa época. Uno de los primeros grandes impulsos llegó cuando miembros de Guns N' Roses comenzaron a usar sus prendas y accesorios. No fue una campaña, no hubo contratos millonarios, simplemente les gustaba la marca. Y cuando una de las bandas más famosas del planeta decide usar algo por gusto, la gente empieza a preguntarse qué tiene de especial. Poco después, otras figuras del rock también comenzaron a acercarse a Chrome Earth. La marca empezó a aparecer donde menos se esperaba, en conciertos, en sesiones fotográficas, en videoclips, pero siempre de la misma manera, sin anuncios, sin promociones, sin intentar convencer a nadie. Y aquí ocurrió algo que cambiaría el futuro de la empresa. Richard Stark entendió que la exclusividad no consiste en decirle al mundo que eres exclusivo, consiste en hacer que el mundo llegue a esa conclusión por sí solo, mientras otras marcas buscaban estar al alcance de todos. Chrome Earth hacía exactamente lo contrario, abría muy pocas tiendas, fabricaba cantidades limitadas, y mantenía un control casi obsesivo sobre cada producto que salía de sus talleres. Era una estrategia arriesgada, porque cualquier empresario diría que, si existe más demanda, lo lógico es producir más. Pero Richard Stark pensaba diferente. Creía que, si todo el mundo podía tener Chrome Earth, entonces Chrome Earth dejaría de ser especial, y el tiempo terminó dándole la razón. Con la llegada de los años 2000, la marca dejó de pertenecer únicamente al mundo del rock, comenzó a conquistar otro universo, el de la moda, y después otro aún más grande, el del hip hop. Fue entonces cuando nombres como Kanye West, Drake, Travis Scott, Rihanna, Bella Hadid, Offset y muchos otros comenzaron a incorporar Chrome Earth en su estilo personal. Pero aquí hay un detalle que casi nadie conoce. La mayoría de las marcas de lujo sueñan con vestir a celebridades porque eso significa publicidad gratuita. Chrome Earth nunca persiguió ese objetivo. Las celebridades llegaron porque realmente querían usar la marca, no porque existiera un cheque de por medio. Y esa diferencia es enorme, porque cuando alguien usa una marca por obligación, está haciendo publicidad, pero cuando la usa porque forma parte de su identidad, está construyendo cultura, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Chrome Earth dejó de ser una marca de ropa, se convirtió en un símbolo. Una cruz de Chrome Earth ya no representaba únicamente una pieza de plata,
Representaba una forma de entender el lujo, discreta para quien no sabe, inconfundible para quien sí. Con el paso del tiempo, incluso artistas de la nueva generación del regional mexicano comenzaron a adoptar esa estética. Las cruces, los anillos de plata, los lentes, las chamarras y las sudaderas de Chrome Earth empezaron a aparecer en videoclips, conciertos y sesiones fotográficas. La marca había cruzado un límite muy importante. Ya no pertenecía a un solo género musical. Había logrado convertirse en parte de la cultura popular. Y cuando una marca alcanza ese punto, deja de competir contra otras marcas. Empieza a competir contra el tiempo. Porque mantenerse exclusivo es mucho más difícil que volverse famoso. Y Chrome Earth estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. ¿Por qué una simple playera podía costar más que un salario mensual? ¿Por qué una cruz de plata alcanzaba precios que parecían imposibles de justificar? Y, sobre todo, ¿qué era exactamente lo que la gente estaba comprando? ¿Una prenda? ¿Una joya? ¿O la sensación de pertenecer a un grupo al que casi nadie puede entrar? Eso lo cambia todo. Existe una pregunta que probablemente todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué alguien pagaría más de $1000 por una camiseta? La respuesta parece sencilla, porque tiene dinero. Pero si fuera solo por eso, cualquier marca cara tendría el mismo prestigio que Chrome Earth, y claramente no es así. Hay una diferencia enorme entre ser caro y ser exclusivo. Cualquier empresa puede aumentar el precio de sus productos, pero muy pocas consiguen que las personas crean que realmente lo valen. Ese es el verdadero lujo, y Chrome Earth entendió esa diferencia desde hace décadas. Mientras otras marcas buscaban fabricar más para vender más, Richard Stark decidió hacer exactamente lo contrario. Nunca quiso producir millones de piezas, nunca quiso abrir tiendas en cada ciudad importante del mundo. Nunca quiso que cualquiera pudiera entrar a una tienda y salir con una bolsa llena de productos, porque entendía algo que muchas empresas olvidan. Cuando todo el mundo puede tener algo, ese algo deja de sentirse especial. Y esa filosofía está presente en absolutamente todo lo que hace la marca. Cada anillo, cada collar, cada par de lentes, cada chamarra, cada pieza pasa por un proceso artesanal que puede tardar horas o incluso días. La plata que utilizan suele ser plata esterlina .925. El cuero proviene de materiales cuidadosamente seleccionados. Y muchos detalles continúan siendo elaborados a mano. No es el camino más rápido, ni el más rentable, pero sí el que mantiene viva la esencia de la marca. Sin embargo, la calidad explica solo una parte del precio, porque siendo honestos, hay otras marcas que también fabrican productos de excelente calidad. Entonces, ¿por qué Chrome Earth sigue siendo diferente? La respuesta tiene más que ver con la psicología que con la moda. Existe un concepto conocido como escasez. Las personas tendemos a valorar más aquello que es difícil de conseguir, no porque necesariamente sea mejor, sino porque nuestro cerebro interpreta la dificultad como una señal de importancia. Es la misma razón por la que una edición limitada parece más valiosa que una producción masiva. La misma razón por la que un restaurante con una fila enorme nos parece mejor incluso antes de probar la comida. Y la misma razón por la que miles de personas desean una pieza de Chrome Earth sin haber tocado nunca una. Richard Stark convirtió esa idea en el corazón de su negocio. No hacía falta decir que la marca era exclusiva. La experiencia de comprarla ya lo demostraba. En muchas ocasiones, conseguir una pieza significaba viajar, esperar, preguntar, y, a veces, aceptar que simplemente no había disponibilidad. Eso va completamente en contra de las reglas del comercio moderno. Vivimos en una época donde todo está diseñado para ser inmediato. Compras con un clic, recibes al día siguiente, y listo. Chrome Earth decidió que la espera también formara parte del producto, porque cuando algo cuesta tiempo conseguirlo, el valor emocional también aumenta. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que tantas personas están dispuestas a pagar cifras que parecen irracionales. No están comprando únicamente una camiseta, ni un collar, ni un anillo. Están comprando la sensación de formar parte de un grupo al que casi nadie puede acceder. Pero toda estrategia basada en la exclusividad tiene una consecuencia inevitable. Cuando millones de personas desean algo que muy pocos pueden conseguir, alguien siempre intentará copiarlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Chrome Earth. Porque el éxito de la marca no solo creó admiradores, también dio origen a uno de los mercados de falsificaciones más grandes dentro del lujo. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Porque el mayor enemigo de Chrome Earth nunca fue otra marca de lujo, fueron las miles de imitaciones que intentaban vender la ilusión de pertenecer a ese mismo mundo.
Existe una frase muy conocida que dice que la imitación es la forma más sincera de admiración. Pero cuando construyes una marca basada en la exclusividad, las imitaciones dejan de ser un cumplido y se convierten en una amenaza. Para cuando Chrome Earth se convirtió en una de las marcas más deseadas del mundo, había un problema imposible de ignorar. Cada vez más personas querían usarla, pero muy pocas podían pagarla. Y donde existe una demanda enorme, siempre aparece alguien dispuesto a ofrecer una alternativa. Fue así como comenzaron a inundar el mercado miles de piezas falsas, anillos, cruces, pulseras, lentes, sudaderas, playeras. Prácticamente cualquier producto de Chrome Earth empezó a ser copiado. Y no hablamos de imitaciones fáciles de detectar. Con el paso de los años, algunas falsificaciones comenzaron a ser tan elaboradas que incluso coleccionistas experimentados tenían dificultades para distinguirlas. Lo curioso es que eso terminó demostrando el verdadero poder de la marca, porque nadie falsifica aquello que nadie desea. Mientras más copias aparecían, más claro quedaba que Chrome Earth había dejado de ser una simple empresa, se había convertido en un símbolo, y cuando una marca se convierte en un símbolo, su mayor valor deja de estar en el producto, empieza a estar en su significado. Por eso una cruz de Chrome Earth nunca representa únicamente un pedazo de plata, representa una historia, una identidad, una forma de decir, sin palabras, que perteneces a un determinado estilo de vida. Y esa idea hizo que el mercado de reventa creciera de una manera impresionante. Había piezas agotadas que comenzaban a venderse por el doble, o incluso el triple de su precio original, no porque estuvieran hechas de un material diferente, sino porque eran difíciles de conseguir. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Qué estamos pagando realmente? ¿El producto, la calidad, el diseño, o la historia que existe detrás de él? Porque si quitáramos el logotipo de Chrome Earth de una camiseta, probablemente muy pocas personas pagarían miles de dólares por ella. Eso demuestra que el verdadero valor nunca estuvo únicamente en la tela, estuvo en todo aquello que la marca logró construir alrededor de esa prenda. Y quizá esa sea la diferencia entre una empresa y un fenómeno cultural. Las empresas venden productos, los fenómenos culturales venden significado. Sin embargo, todo ese prestigio también vino acompañado de críticas. Muchas personas comenzaron a cuestionar si los precios realmente estaban justificados. Otros aseguraban que Chrome Earth se había convertido en una marca inaccesible que solo existía para demostrar estatus. Y, hasta cierto punto, ambas posturas tenían algo de razón, porque el lujo siempre ha sido una contradicción. Mientras más exclusivo intenta ser, más personas quieren formar parte de él, y mientras más personas quieren entrar, más necesita cerrar la puerta. Ese equilibrio es casi imposible de mantener, pero Chrome Earth lo ha conseguido durante más de 3 décadas, y quizá ese sea su mayor logro, no haber vendido millones de camisetas, sino haber logrado que, incluso hoy, entrar a una de sus tiendas siga sintiéndose como entrar a un lugar reservado para muy pocos, aunque, siendo honestos, después de conocer toda esta historia, creo que la pregunta más importante ya no es cuánto cuesta una pieza de Chrome Earth. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué los seres humanos sentimos una necesidad tan profunda de demostrar quiénes somos a través de las cosas que usamos? Porque, al final, tal vez esta historia nunca trató sobre ropa, tal vez Chrome Earth nunca vendió cuero, plata o algodón, tal vez siempre estuvo vendiendo algo mucho más difícil de fabricar, una identidad. Y entender eso cambia por completo la forma en la que vemos no solo esta marca, sino el lujo mismo. Hay una frase del filósofo francés Jean Baudrillard que dice que las personas no consumimos objetos, consumimos significados. Y después de recorrer toda la historia de Chrome Earth, creo que esa frase cobra más sentido que nunca. Porque si lo pensamos por un momento, Chrome Earth nunca inventó la plata, nunca inventó las chamarras de cuero, nunca inventó las cruces, ni siquiera fue la primera marca en fabricar joyería artesanal. Y, aún así, terminó convirtiéndose en una de las firmas más deseadas del planeta. ¿Por qué? Porque entendió algo que muy pocas empresas comprenden. Las personas rara vez compran un producto únicamente por lo que es, lo compran por lo que representa. Cuando alguien compra un reloj de lujo, no solo quiere saber la hora. Cuando alguien compra un automóvil deportivo, no solo quiere llegar más rápido. Y cuando alguien compra una pieza de Chrome Earth, muchas veces tampoco está comprando únicamente ropa. Está comprando una historia, está comprando una identidad, y, sobre todo, está comprando la sensación de pertenecer. Quizá por eso Chrome Earth nunca necesitó perseguir clientes,
Porque las mejores marcas no convencen, atraen, no gritan, susurran. Y son precisamente esas voces silenciosas las que terminan dejando una huella más profunda. Pero aquí es donde la historia deja de ser sobre una marca, y comienza a ser sobre nosotros. Vivimos en una época donde constantemente intentamos demostrar quiénes somos. Lo hacemos con la música que escuchamos, con el teléfono que llevamos en el bolsillo, con el coche que conducimos, con la ropa que usamos. Y, sin darnos cuenta, terminamos creyendo que las cosas que poseemos hablan por nosotros. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre usar una marca porque expresa quién eres, y creer que una marca puede definir quién eres. Porque la identidad nunca debería depender de un logotipo. Las marcas cambian, las tendencias desaparecen, la moda siempre encuentra una nueva obsesión, pero aquello que realmente somos, eso permanece mucho después de que la última colección deja de estar de moda. Y quizá esa sea la mayor ironía de Chrome Arts. Una empresa que nació para fabricar chamarras para motociclistas, terminó convirtiéndose en un espejo que refleja nuestra necesidad de sentirnos únicos, nuestra necesidad de pertenecer, y nuestra eterna búsqueda por encontrar algo que nos haga diferentes de los demás. Tal vez por eso sigue siendo relevante después de tantos años, no porque venda mejores productos que el resto, sino porque entendió algo profundamente humano. Las personas nunca dejamos de buscar un lugar al que sentir que pertenecemos, y mientras esa necesidad exista, siempre habrá marcas, canciones, equipos, comunidades o ideas capaces de representar esa búsqueda. Chrome Arts simplemente encontró una forma de hacerlo antes que muchos otros. Así que la próxima vez que veas una cruz de Chrome Arts, quizá ya no pienses únicamente en una marca de lujo. Quizá recuerdes que detrás de cada símbolo existe una historia, y detrás de cada historia, siempre hay personas intentando encontrar su lugar en el mundo, porque, al final, el verdadero lujo nunca fue poder comprar Chrome Arts. El verdadero lujo es construir una identidad que no dependa de ninguna marca para ser valiosa, y tal vez, esa fue la lección que Richard Stark terminó enseñándonos sin haber tenido nunca la intención de hacerlo. Esta no fue solo la historia de Chrome Arts, fue la historia de cómo una marca logró demostrar que, a veces, lo más valioso que una empresa puede vender, no es un producto, es un significado.